En el avance de este nuevo ciclo del Altillo de Dao colgué una foto. Es muy posible que no hayan reconocido al personaje de esa foto. Se trata de un historietista obvio que tuvo su época de auge a mediados del siglo pasado. Estamos hablando aproximadamente entre los años 1940 y 1970. Pero estoy seguro que sí van a reconocer a sus personajes. Señoras, señores, primera parte de Mazzone, el creador de tipos. 1954, tapa de la revista Dibujantes, dirigida por Osvaldo Laino, donde aparece Mazzone, uno de los momentos más brillantes de su carrera, trabajando en distintos medios humorísticos. Nota de la revista Hora Cero de Ediciones de la Urraca, suplemento Risas Argentinas 1990, donde se intenta rescatar al maestro de un injusto olvido. 36 años median entre una foto y otra. Sin embargo, hay algo que no varía: la mirada de soslayo de Mazzone. Pero mientras en Dibujantes esa mirada denota una cierta avidez, en la de Hora Cero luce desencantada. Mazzone se reconoce alumno de Aristides Regin y admirador de J. Irving. El primero es un extraordinario dibujante argentino que publica en revistas tan importantes como Caras y Caretas, Villiquen y en su faz de humorista político en la década peronista en Descamisada. El segundo, dibujante yanqui, es hijo de policía, trabaja como reportero para la policía, colecciona objetos y uniformes de policía y tiene una tira sobre un policía. En efecto, algo del primer Mazzone revela esa influencia, luego adquiere un estilo, un trazo personalísimo. Mazzone entra muy joven, a los 25 años, en la editorial de Quinterno, impulsado por Lino Palacio, que lo anima, que muestre sus trabajos. Tiene varios rechazos, finalmente Quinterno lo acepta, le da algunas ilustraciones o algún chiste suelto, hasta que en 1939, 25 años, Mazzone pega su primer batacazo en la Patoruzú semanal con Mi sobrino Capicúa. Julio 31 de 1939, año tercero de la exitosísima revista Patoruzú semanal, que va por su número 98. Dejamos atrás la maravillosa tapa de Quinterno y nos adentramos en las amarillentas páginas donde encontramos numerosos ejemplos de humor gráfico, humor escrito, y en el terreno de la historieta las nuevas aventuras de Patoruzú, como asimismo la colección Patoruzú, que recoge lo publicado anteriormente en diarios por Quinterno. También en historieta tenemos El Gnomo Pimentón, dibujado por Blota, pero guionado por Adalín, o sea, la hermana de Quinterno. En tira cómica, Don Fierro, de Quinterno, y El fantasma Benito se divierte, de Quinterno. Es decir, que fuera del patrón Quinterno, lo único que tenemos en tira cómica es Mi sobrino Capicúa, de Mazzone. Privilegio inusitado para quien había accedido hacía tan poco tiempo al selecto staff de la revista, a la que tanto le había costado ingresar. ¿Qué habrá visto Quinterno en Mazzone? ¿Cuánto mérito habrá hecho Mazzone para agradar a Quinterno? No lo sabemos. Lo que sí podemos suponer, en vista de la archisabida rigurosidad del creador de Patoruzú para con su equipo y del aparatoso anuncio que le dedica al estreno de la tira, es que no habrá aprobado así como así la propuesta de Mazzone. Todo hace pensar que metió mano, y mucha. Pero veamos de qué trata Mi sobrino Capicúa.
Desde el anuncio mismo pareciera plantearse una dicotomía. A la derecha está Capicúa, a la izquierda está Olegario. ¿Quién es el protagonista? ¿Es el tío que refiere al sobrino o es el sobrino que tiene nombre propio en el título? En la galería posterior de personajes masonianos, los apellidos son prácticamente inexistentes. Sus criaturas tienen nombres que cifran sus características de modo inconfundible, definitivos y definitorios, tan contundentes como el de Capicúa, metonimia de los números que se repetían al principio y al final en los boletos de colectivo y que según el imaginario popular atraían la fortuna. Filomocho, en cambio, el apellido de Olegario, alude más elípticamente al quiero y no puedo, un cuchillo que no corta, obvio, observable en la mutación de Isidoro, primero Don Gil Contento, después Julián de Montepío, lateralmente Isidoro Batacazo, hasta que finalmente termina en Isidoro Cañones. No confiaba Quinterno en que la tira se pudiese sostener solamente con un tonto suertudo y devorador de queso. Impuso a su tío Olegario. Más adelante veremos si la hipótesis es o no corroborable. Habiendo analizado la presentación de mi sobrino Capicúa, vamos ahora a la tira en sí misma. Lucen muy bien las dos páginas en el formato apaisado gigante de la revista, incluso mejor que las del propio Patoruzú, al no estar los versitos intermedios, lo que permite mayor despliegue, mayor tamaño del dibujo en el caso de Masone. La estructura, por supuesto, es clásica, de 4 franjas, con 3 cuadritos o viñetas cada una, incluso con un remate cómico parcial en la primera y segunda franja, con generación de expectativa en la tercera y el remate final, que en este caso es con la aparición de Capicúa. Una estructura bastante similar a la que se daba en las historietas de diarios, seriadas, en la modalidad de continuará, sin ir más lejos Patoruzú o su antecesor Julián de Montepío, cuando deja de ser tira cómica y pasa a ser historieta propiamente dicha, que así le llamo yo a las aventuras, a los argumentos más complejos, con mayor extensión. Quinterno se ocupaba muy bien de rematar cada entrega, ya sea con un efecto cómico o dejando al lector con las ganas de seguir la aventura. Si bien Capicúa es sin lugar a dudas una tira cómica, se ve que Masone estudió muy bien las técnicas de su editor, o en su defecto, su editor lo instruyó para que las aplicara. Héctor Locurato, Torino y Adolfo Masone no solo coincidieron en ser grandes creadores de historieta cómica de una misma generación, sino que además habían nacido en el mismo año, 1914. Torino había sido más precoz en cuanto a publicación. En efecto, desde 1937 su historieta Conventillo lucía desde las páginas de la revista Aquí está. El mismo Torino relata que en principio le habían propuesto que la acción se desarrollase en una casa de pensión, pero por no resultarle un ambiente familiar conocido, prefirió el del conventillo. Desde allí, su protagonista, el tano Don Nicola, se desvelaba por cobrar los alquileres a los morosos, misma preocupación que exhibe Doña Amparo en la primera entrega de Mi sobrino Capicúa. Ya vamos a volver al entrecruzamiento de vidas y obras de estos dos grandes. Siguiendo con Capicúa, nos encontramos con la irrupción triunfal de uno de los pensionistas, que se identifica a sí mismo como Olegario Filomocho y anuncia el haber recibido
una importante herencia. El trato hacia él cambia radicalmente. En la tercera franja observamos cómo el profesor Bambú Foca, anunciado previamente como uno de los protagonistas, acompaña a Olegario a la estación ferroviaria a retirar la encomienda proveniente de la localidad de Los Carpinchos que está haciendo al parecer bastante ruido. Finalmente, en el remate, el tan mentado tesoro de Los Carpinchos resulta ser el sobrino Capicúa del título, un tonto, ávido devorador de quesos. Este inicio remite indudablemente a la llegada de Patoruzú, según el anuncio aparecido en el diario El Mundo en 1935. El tributo que Mazzone rinde a Quinterno suponemos es producto de haberlo incluido tan joven en su selecto staff y de haberle brindado semejante oportunidad. Sin embargo, el idilio entre dibujante y editor dura poco. En junio de 1940, una nueva publicación humorística sale a disputar el mercado de Patoruzú. ¿Cuál es la razón por la cual Mazzone muda Capicúa a Cara Sucia, una publicación naciente frente a otra absolutamente instituida en el favor popular? ¿Es el carácter irascible de Quinterno? ¿Es la ambición de Mazzone seducido por el color, por el hecho que se le otorguen tapas, por el dinero? Quilosa. La cuestión es que de aquí en más la relación entre Mazzone y Quinterno va a resultar muy difícil. El conflicto se hace público incluso antes de la aparición de Cara Sucia. Mazzone se retira de Patoruzú y la respuesta de Quinterno es furibunda, porque no cabe duda de la autoría de este anuncio de la continuidad de la tira después de haberse interrumpido durante algunos números, sobre todo en el párrafo que reza: hemos ordenado la ejecución de la misma al gran dibujante argentino Eduardo Uliano, que en realidad no existe, es un seudónimo de Blota Padre. En cambio, no se menciona el nombre de Mazzone, se dice habiendo interrumpido el dibujante que la ejecutaba, y se refiere a mi sobrino Capicúa como nuestra historieta. No se deja de señalar que los nuevos episodios serán escritos por nuestros argumentistas y que serán incluso mejores que los anteriores. ¿Qué dice con esto Quinterno? Capicúa es mío. Resulta llamativo que quien en el 35 se había llevado a Patoruzú para el diario El Mundo, fundando incluso el primer sindicato de historietistas de la Argentina y dejando a Julián de Montepío durmiendo un sueño eterno, dado que los episodios que de ahí en más se publicaron eran repetición de los anteriores, ahora negase la autoría de Mazzone. Sin embargo, abrir juicios sobre esta actitud de Quinterno puede resultar precipitado, porque si vamos a Capicúa en Cara Sucia, nos encontramos que ya no es mi sobrino y que Olegario y Bambú Foca aparecen muy tangencialmente en la primera entrega como observadores en la segunda página y que Olegario ni siquiera es Olegario. Esto llama muchísimo la atención y nos remite a aquella pregunta en relación a si no había intervenido Quinterno en la elaboración de Capicúa. Es posible que Mazzone hubiese tenido preparada con bastante anterioridad la primera tira para Cara Sucia, que ya no es tira, porque con 4 páginas podemos clasificarla dentro de lo que llamamos historieta propiamente dicha, de ahí que tuviese, al menos con el personaje de Olegario, mucho cuidado. Ya en el segundo número tiene más participación, siempre con personalidad disfrazada, hasta que en el punto en que la guerra con Quinterno está declarada, directamente vuelve a tomar la misma fisonomía que en Patoruzú. Este regreso de Olegario se puede apreciar en la imagen en el original
de abajo. En el de arriba está El ñato Agrelo, la otra creación de Mazzone, publicada solamente en Cara Sucia y nunca más retomada, lo cual es una verdadera lástima porque era estupenda. Mazzone creyó haberse sacado la lotería con Cara Sucia, pero no fue así. La revista no llegó a durar un año y tuvo que volver con la frente marchita a la editorial de Quinterno, que curiosamente lo volvió a recibir.